Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 31 de julio, en esta 17ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Ignacio de Loyola, presbítero. Las hagiografías de los siglos pasados han deformado mucho el retrato de Íñigo López de Loyola, es decir, San Ignacio de Loyola. Así se le reconoce. Nació cerca de Azpeitia en 1491 y murió en Roma el 31 de julio de 1556. Para adaptarlo poco a poco a la imagen militarista odiada o amada por el fundador de la Compañía de Jesús, era el hijo menor de una familia noble, que a los 14 años recibió la tonsura, pero no se sentía inclinado hacia la carrera eclesiástica. Prefirió la espada del caballero. Durante la defensa del castillo de Pamplona, atacado por Francisco I de Francia, fue herido en una pierna, pero lo que lo hizo abandonar la carrera militar fue la lectura desganada de un par de libros amarillentos que la cuñada le dio para que pasara el tiempo durante la convalecencia. La vida de Jesús y la leyenda áurea fueron las que determinaron la elección más comprometedora de su vida. Templado en la vida militar y después en las privaciones del penitente y del peregrino, al principio se dejó crecer la barba y el pelo, sin cambiarse nunca de vestido. Quiso aislarse a un yermo en la Tebaida. Generoso e imprudente aún en las fatigas, confesará cándidamente. Y todavía no sabía qué era la humildad o el amor o la paciencia o la discreción. Lo que quiere decir que más tarde aprendió a ser discreto, paciente, humilde y afectuoso. Cuando se dio cuenta que se había sobrepasado en las privaciones, confesó sonriendo que había aprendido errando. Al regreso de la Tierra Santa, abandonó los harapos del peregrino y del mendicante y terminó los estudios primero en Barcelona, después en Alcalá y luego en París, ganándose en todas partes la simpatía y la confianza. En España incluso fue considerado sospechoso de herejía y encarcelado. «No hay tantos cepos y cadenas en Salamanca», escribió, «que yo no desee más por amor a Dios». En París obtuvo el título de maestro en filosofía, cambió el nombre de Íñigo por el de Ignacio y reunió el primer núcleo de la Compañía de Cristo, un grupo cada vez más numeroso y calificado como soldados de Cristo, que luchan y se sacrifican por realizar el lema Ad Majorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios. El vademecum de estos soldados es un librito de no fácil lectura, Los ejercicios espirituales, escrito o más bien vivido por San Ignacio en la soledad de Manresa. Aquí está el secreto de San Ignacio, el secreto de su espíritu de entrega, de su mística del servicio por la alegría de amar a Dios, como repetía a menudo, mezclando el español con el italiano. Con toto el core, con tota el ánima, con tota la voluntad. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Ignacio de Loyola, presbítero. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: «El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en los canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación». ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: «Sí». Entonces él les dijo:
Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, es importante saber que estamos en el último día de este mes de julio del año del Señor 2025. Damos infinitas gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por su bondad, su misericordia, su providencia y su bendición a lo largo del mes que hoy estamos terminando, el mes de julio, el séptimo mes del año. Bueno, y en sus manos ponemos desde ya el mes que nos permita empezar. Cuán importante es la primera lectura en donde Moisés se deja llevar por las instrucciones que Dios le da para construir aquella tienda del arca, en donde coloca el arca que contiene las tablas de la ley o tablas de la alianza. Es decir, Moisés cumple a cabalidad la voluntad de Dios y se gana el favor de Dios, de tal manera que el Señor le acompaña de día y de noche. El Señor sigue acompañando a su pueblo. El Señor sigue estando cerca nuestro, aún en nuestras tragedias, problemas, debilidades, aún en nuestras negaciones, en nuestras traiciones a Él. El Señor sigue llenándonos, bendiciéndonos y guardándonos de todo mal. Hoy también nos encontramos con esta lectura de San Mateo, capítulo 13, y nos damos cuenta qué es o a qué se parece el reino de los cielos, el reino de Dios, a una red de aquellos pescadores que echan en el mar justamente sus redes y recogen toda clase de pescados. Ponen los buenos el canasto y tiran los malos. Es decir, el Señor nos dice cómo separará Él a los buenos de los malos, lo que significa también este texto bíblico. Y por eso es necesario cumplir la voluntad de Dios para que algún día el Señor sea quien nos escoja. Recuerdo que cuando estaba patojo, cuando era jovencito, teníamos chamuscas, es decir, jugábamos al fútbol ahí en la cuadra de mi casa. Y los que eran los mejores jugadores elegían cada uno a los integrantes de su equipo para así hacer 2 equipos y poder jugar. Y recuerdo que muchas veces a uno que no podía o a una persona que no sabía mucho de fútbol, pues lo escogían al último, como quien dice, este lo escojo, pues no solo a la ligera, sino que ahí lo dejo de último. Como si no sirviera, como si no pudiera jugar, como si no entendiera las jugadas, como si solo fuera de estorbo. Y hoy nos damos cuenta cómo el Señor, a través del texto, elige aquellos peces, los pescadores. Dios se pone en el plano de los pescadores, elige a los peces de tal manera que echan canastos a los buenos y tira a los malos. Pero el Señor no es así con nosotros en el sentido de decir, bueno, tú estás mal, tú fallaste, ya no sirves, te tiro, te excluyo, ya no te doy nada. No, el Señor no es así. El Señor, cuando nos equivocamos, cuando sabe que muchas veces hemos fallado, el Señor nos abraza. El Señor nos vuelve a elegir. El Señor nos perdona, nos sana y nos permite seguir adelante. Sí, no nos escoge al último, como te contaba en el partido de fútbol, en la chamusca, ¿no? El Señor siempre nos elige de primero. El Señor siempre toma la iniciativa. Por eso, cuán importante es la palabra que hoy estamos escuchando. Eso mismo sucederá al final de los tiempos, dice hoy la palabra. Se van a separar los buenos de los malos. Hoy le pedimos al Señor que Él tenga misericordia de nosotros, que nos ayude también a nosotros a tener la misma actitud suya con los demás. Así es, si Dios nos elige a pesar de nuestras limitaciones, que también nosotros amemos al prójimo, perdonemos y pidamos perdón.
y que de esa manera muchos más se acerquen a la infinita misericordia de Dios nuestro Padre, y de esa manera entender justo la construcción del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No olvides hoy tu cita con Jesús sacramentado. Orá por las intenciones del Santo Padre el Papa León XIV, por las intenciones de nuestros obispos y de todos los sacerdotes, y también por las intenciones de todos los jóvenes que en esta semana se encuentran en el jubileo de los jóvenes allá en Roma junto al Papa León. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.